A sus 23 años, Blanca Estela Pavón ya se había despedido de este mundo, solo que nadie lo notó. Se marchó sin articular un adiós, sin grandes dramas, sin lágrimas ni advertencias. Era una joven llena de vida, famosa, con un país entero rendido a sus talentos. Pasó sus últimos días organizando sus asuntos con una calma pasmosa, como quien tacha pendientes en una libreta invisible. Los que convivieron con ella no detectaron anomalías. Lo verdaderamente escalofriante salió a la luz tiempo después, cuando ya no había marcha atrás. ¿De qué manera se despide alguien que ignora que su final está cerca? ¿O tal vez sí lo presentía? ¿Qué experimentó esta joven en esa última semana que nadie en su círculo logró descifrar? Existen partidas que únicamente cobran sentido cuando descubres el precio oculto. Ahora estás viendo el precio de ser. Porque detrás de cada estrella que admiraste, siempre hubo algo que jamás te contaron. Esta narración no se trata simplemente de la novia de Pedro Infante, por más que la industria te la haya querido vender así por décadas. De origen humilde que a sus escasos 12 años llegó sin compañía a la inmensa capital y conquistó la época dorada del cine nacional antes de llegar a los 20. Hablamos de una intérprete cuya inconfundible voz enamoró a todo un país mucho antes de que su rostro apareciera en la pantalla y de una tarde gris de septiembre en la que México entero enmudeció. Aquella última semana de su vida, reconstruida paso a paso años más tarde, sigue erizando la piel de quienes logran unir las piezas de este macabro rompecabezas. Las decisiones que tomó en aquellos días finales no las escucharás en los típicos tributos. Quédate conmigo porque ahí radica el escalofrío absoluto de esta trágica leyenda. Quedaba un único lugar disponible en aquel vuelo fatídico, y nadie esa tarde sospechaba que ese simple asiento iba a marcar la frontera entre la vida y la muerte. Ese boleto definiría quién abordaba y quién continuaba a salvo, sobre todo porque ese espacio ni siquiera estaba destinado para ella. El itinerario sufrió retrasos, los planes cambiaron súbitamente, y por esas oscuras vueltas del destino que solo comprendemos cuando la fatalidad golpea, ese asiento terminó reclamándola. Blanca Estela Pavón, con tan solo 23 años de edad, ocupó la silla que la casualidad le tenía celosamente reservada. Ese vuelo comercial jamás lograría aterrizar. Ese exacto itinerario aéreo se lo habían propuesto otra leyenda cinematográfica, Marga López. Pero ella declinó la oferta. Se quedó en tierra firme y esa respuesta unió sus destinos eternamente. Si lo analizas a fondo, a Blanca Estela la eliminaron de la historia en dos tristes ocasiones. La primera ocurrió cuando falleció en su plenitud juvenil, y la segunda fue más silenciosa, cuando la sociedad decidió recordarla exclusivamente como la eterna enamorada de Pedro Infante y no por su inmenso talento. Ella fue una de las actrices mexicanas más brillantes de su generación, una intérprete musical extraordinaria, ganadora del premio Ariel casi al inicio de su carrera, y una joven que quizás intuyó un desenlace fatal que absolutamente nadie a su alrededor logró anticipar. Para comprender el misterio detrás de su trágico final, necesitamos retroceder obligatoriamente a sus orígenes, y sus comienzos no están llenos de lujos, sino de profunda escasez. Blanca Estela llegó al mundo en Minatitlán, Veracruz, dentro de un hogar sumamente trabajador y nómada. No existían comodidades ni contactos influyentes que auguraran que esta pequeña dominaría la cartelera del cine antes de cumplir 2 décadas. Era una estudiante brillante y aplicada, pero venía equipada con 2 dones excepcionales: un timbre vocal bellísimo y una seguridad impresionante para plantarse frente al público sin titubear jamás. Su padre viajaba constantemente, buscando el sustento diario, y la familia entera lo seguía empacando su vida en maletas para comenzar desde cero en diferentes localidades. Ese estilo de vida nómada marca profundamente a cualquier niño.
Te graba en la mente que la estabilidad es apenas una ilusión temporal. Probablemente por esa inestabilidad, la actriz veracruzana comprendió desde muy pequeña el inmenso valor del tiempo. Atrapaba cada puerta abierta como si fuera la última, intuyendo en lo más profundo de su alma que su estancia en este plano terrenal sería dolorosamente breve. Aquí encontramos un detalle asombroso que rompe todos los esquemas. A la increíble edad de 12 años, esta jovencita empacó sus cosas para marcharse completamente sola a la inmensa capital del país. Mientras otros infantes apenas colaboraban en el hogar, ella ya generaba ingresos tocando el majestuoso piano en la emisora CQ. Hagamos una pausa para dimensionar esto. Hoy nos aterraría dejar ir sola a una preadolescente. Pero en aquel México antiguo la necesidad dictaba las reglas. Si sus padres le cortan las alas, jamás habríamos conocido a Celia la chorreada. Observa el desenlace. Este fue el primer instante donde quienes la rodeaban notaron su indudable magia. Inicialmente la contrataron por sus habilidades como pianista, pero tan pronto como la escucharon articular palabra, supieron que era una estrella en potencia. En un parpadeo la trasladaron a los micrófonos para encabezar radionovelas infantiles. La instrumentista terminó siendo la voz consentida de toda una nación. A los 13 años ya lideraba su propia emisión llamada La Legión Infantil. Cuando el director de la emisora cuestionó su verdadero impacto, ella reaccionó desafiante. En plena transmisión en vivo, retó a sus pequeños oyentes a visitarla en los céntricos estudios. Al amanecer, 20,000 niños inundaron las vialidades, colapsando el tránsito y bloqueando los accesos a la estación. El corazón urbano se paralizó por el poder de convocatoria de una chiquilla, humillando a su propio jefe con un récord de audiencia físico. Eso refleja un temperamento indomable. Detente a reflexionar sobre esta proeza. Hablamos de una preadolescente independiente en los años 30, sobreviviendo económicamente gracias a su talento vocal en una metrópoli gigantesca y cruel que solía devorar velozmente a las almas más vulnerables. Mientras la mayoría de los talentos precoces terminan apagándose en el anonimato total, ella brillaba con mayor intensidad en cada nuevo proyecto. Ascendió vertiginosamente. Locución infantil, doblaje magistral, canto profesional. Escalamientos exitosos sin sufrir ningún tropiezo doloroso durante su ascenso. Su carrera era sencillamente imparable. Presta atención a la secuencia temporal de su estrellato. El pueblo la amó primero por su voz, antes de visualizar su rostro. Saltó a los micrófonos estelares de la legendaria XSI, consagrándose musicalmente ante millones de hogares mexicanos que aún desconocían sus facciones. Era un portento artístico extraordinario. Una magistral cantante que, sorpresivamente, demostró ser una actriz dramática de altísimo nivel. Su trayectoria profesional se catapultó a una velocidad vertiginosa. Brincó de las ondas hercianas al teatro, para luego apoderarse de la cinematografía nacional encarnando roles principales junto a las mayores figuras de la industria actoral. Se desenvolvía frente a la lente con tanta naturalidad que desconcertaba a los grandes veteranos. Todo en la historia de la actriz jarocha transcurrió de manera acelerada. Parecía tener una urgencia invisible, como si su alma supiera que el reloj avanzaba en su contra. Por supuesto, ella ignoraba su propio desenlace trágico. Sin embargo, al analizar exhaustivamente su biografía, percibes la certeza de que brilló rápidamente porque carecía de mañanas. Es una de esas existencias que adquieren un sentido lógico únicamente cuando las analizas retrocediendo desde el momento de su partida. Guarda en tu memoria esa prisa constante. La necesitarás luego. Su impulso definitivo llevó la firma del icónico cineasta nacional Ismael Rodríguez. El responsable de dirigir los melodramas más emblemáticos de México detectó rápidamente el diamante en bruto que representaba.
Supo exactamente cómo potenciar su aura luminosa, colocándola frente al máximo ídolo taquillero del momento, buscando generar una química explosiva que marcara época cinematográfica. Evidentemente, ese compañero estelar era el gran Pedro Infante. Debutaron compartiendo créditos en el largometraje Cuando lloran los valientes. Prepárate para asimilar este dato. Gracias a ese sublime desempeño histriónico, la joven veracruzana fue galardonada con el premio Ariel, el máximo honor de nuestra academia, teniendo escasos 22 años. Para dimensionar semejante hazaña actoral, revisemos a sus antecesoras. Las reinas previas que alzaron ese galardón fueron figuras consagradas como Dolores del Río y María Félix. Y justo detrás de ellas, coronaron a la humilde chica provinciana. Sumado a esto, en aquella ceremonia también figuraba nominado Pedro Infante. ¿Sabes cuál fue el resultado final de los jueces? Ella se llevó la anhelada estatuilla a casa, mientras el legendario actor se conformó con aplaudirle desde su butaca. La actriz sin linaje derrotó a la superestrella masculina en su proyecto inaugural. Esto demuestra que no hablábamos de un simple adorno estético en pantalla. Estamos hablando de un talento puro. Justo en esos años dorados ocurrió un escalofriante encuentro místico. Los registros narran que durante las grabaciones de Vuelven los García, una misteriosa vidente gitana interrumpió el receso, ofreciendo leer las líneas de la mano. Pedro Infante aceptó divertido junto a Blanca Estela y el escritor Rogelio A. González. Al observar sus palmas, la adivina palideció de terror. A los tres les diagnosticó el mismo final catastrófico: un violento accidente. Los artistas soltaron carcajadas, una reacción perfectamente natural. Teniendo 20 años y el mundo a tus pies, ignoras los malos augurios, entregas unas monedas y continúas grabando tus diálogos. Sin embargo, aquel sombrío pronóstico ha torturado la memoria del cine mexicano por muchísimas décadas. Es precisamente en esta cumbre del éxito donde comenzaron a borrar su legado individual. Hoy, al mencionar a Blanca Estela Pavón, todos evocan a la pareja de Pedro Infante. Encapsular su genialidad dramática a un rol romántico secundario es una injusticia histórica que minimiza su grandeza. Resulta sumamente irónico lo que sucedió. Mientras más consolidaba su carrera, la prensa hablaba menos de su talento propio y más de su idilio ficticio. ¿Quiénes fueron los verdaderos culpables de eclipsarla? ¿Las maquinarias de los estudios cinematográficos o el público conformista? Te dejo esa incómoda interrogante. A la alineación conformada por Pedro, Blanca Estela y el director Ismael Rodríguez se le conocía comercialmente como la tercia triunfadora. Y en el núcleo de esta maquinaria taquillera, la joven intérprete filmó 14 largometrajes impecables en tiempo récord. Todo este monumental despliegue artístico ocurrió mientras otras figuras apenas conseguían extras. Visualiza la magnitud de sus logros: dominar el piano, conquistar la radio, triunfar en el doblaje, ganar la estatuilla Ariel y encabezar clásicos inmortales. Todo comprimido en 23 años. Existen trayectorias de medio siglo que no alcanzan a producir la mitad de ese impacto escénico. La colocaron junto a la presencia más magnética y devoradora de reflectores que ha tenido México. Lejos de dejarse intimidar por semejante carisma, ella confrontó el duelo actoral. Le sostuvo fijamente la mirada a la superestrella y brilló deslumbrantemente. Eso refleja una vocación histriónica innata y pura. Por supuesto, su consagración eterna se dio encarnando a la dulce Celia, la inmortal chorreada. Estos dramas urbanos se transformaron en un ritual religioso que la televisión emitía dominicalmente hasta fundirse con la identidad de las familias. Muchos crecimos observando estas cintas clásicas, mirando a nuestras abuelas con pañuelos, derramando lágrimas genuinas en los mismos minutos de siempre.
Nosotros los pobres y ustedes los ricos no solo fueron películas populares, marcaron nuestra cultura sentimental. Si compartiste estas tardes emotivas en casa, escríbelo en los comentarios. Me fascina saber cuántos de ustedes realmente valoran el tesoro del cine de oro mexicano clásico y cuántos están valorando a la mujer que le dio alma a la emblemática chorreada. Y ya que tocamos este punto, confiesa cuál largometraje mexicano clásico es tu absoluto favorito. Estas proyecciones traspasaron el concepto de cine comercial. Nosotros los pobres rompió todos los parámetros y se estableció durante muchísimo tiempo como la cinta de mayor recaudación financiera nacional. Las audiencias reventaban las butacas repetidas ocasiones, memorizando escenas y llorando sistemáticamente con devoción. En medio del abrumador éxito de taquilla, Blanca Estela proyectaba un realismo doloroso e inigualable. El público no sollozaba por la ficción escrita, padecían junto a su heroína. ¿De qué oscuro rincón emocional extraía una jovencita tantas lágrimas auténticas para engañar magistralmente a la lente de la cámara? Proyectaba luz exterior, pero albergaba grietas profundas por debajo. Nadie cuestionaba la raíz de tan cruda melancolía. Años después, evaluando la trágica semana final, su tristeza cobró un escalofriante sentido profético que sigue aterrorizando a los críticos analistas. El legendario Ismael Rodríguez tenía estructurada una conclusión triunfal para la saga del carpintero Pepe el Toro. Contaba nuevamente con la heroína, pero aquel avionazo destrozó sus planes. El luto paralizó al cineasta por 3 arduos años. Cuando finalmente rodó la secuela en 1952, tomó una decisión sumamente cruel. En la cinta, la entrañable pareja de Pepe pierde la vida violentamente en la calle. Eliminaron narrativamente al personaje debido a que la estrella ya descansaba en un cementerio. La realidad macabra obligó a los guionistas a replicar la muerte. Millones lloraron una defunción ficticia presenciando un duelo completamente verídico. Mantén eso en mente al sintonizarla nuevamente, volviendo a los logros de su juventud. Gran parte de su majestuosidad quedó injustamente enterrada por el estigma romántico de su compañero. Su talento cumbre fue su portentosa voz. Como intérprete musical o locutora, este don fue su estandarte desde los primeros ensayos infantiles. Ese matiz sonoro fue el gancho original que sedujo a la sociedad y poéticamente el último vestigio artístico que dejó vibrando. Como si su trayectoria fílmica, las ceremonias de premios y el aplauso desbordante hubiesen sido un rápido intervalo existencial. Fuera de los foros de rodaje, destacaba por ser un ser humano bondadoso y sumamente humilde. Ofrecía idéntico respeto al director que al personal de limpieza, cualidad muy inusual en ese entorno de vanidades desbordadas. Su conexión con el coprotagonista sinaloense rompió los esquemas del set de filmación. Eran cómplices en toda la extensión de la palabra. Aquí nace el eterno debate del entretenimiento nacional. Muchos aseveran apasionadamente que la química escénica escondía un romance verídico e inocultable. Otros rechazan indignados la teoría afirmando que solo cultivaron una preciosa hermandad platónica. Nadie cuenta con documentos que esclarezcan la verdad. Esa discusión es perfecta para que la desarrollemos en los comentarios. Sin embargo, un dato indiscutible es que el fallecimiento de la actriz destruyó emocionalmente al cantante de una forma irreversible. Almacena esta información porque su reacción desencadenará un desenlace sumamente tétrico. Si disfrutas desempolvando el nombre de figuras femeninas tan poderosas, por favor suscríbete al canal. Con tan solo 23 vueltas al sol, la joven artista monopolizaba el éxito absoluto. Destacaba por su belleza magnética, dominaba las listas musicales, atesoraba prestigiosos galardones actorales
y colaboraba exclusivamente con la élite fílmica. Atravesaba la cúspide indiscutible de su existencia terrenal. Precisamente en la cima gloriosa, la narrativa se tiñe de un oscuro misterio. En su última producción, compartiendo escenas con el gran ídolo popular, rodó un melodrama titulado La mujer que yo perdí. Grábate bien ese nombre escalofriante, pues resulta trágicamente profético al leerlo hoy. En ese mismo plató de filmación participaba una jovencísima actriz que iniciaba su recorrido estelar, la gran Silvia Pinal. Dos mujeres convergiendo, una luz a punto de extinguirse de forma súbita, junto a un talento naciente que acapararía los aplausos por las próximas 7 décadas. Así de cruel y fascinante fluía la época de oro. El macabro estreno de la cinta llegó a la cartelera cuando la protagonista ya descansaba eternamente. Son de esas coincidencias artísticas que logran el arte y la sangre. Todo el panteón de reinas del celuloide, incluyendo a la suertuda Marga López, caminaba por los mismos pasillos sin prever las crueles designaciones que el cosmos preparaba para ellas. Trasladémonos a esos angustiosos 7 días de septiembre. La estrella arribaba tras una intensa temporada de eventos en los estados sureños de México. Su rutina rebosaba de compromisos mediáticos. Todo proyectaba normalidad absoluta. No obstante, al someter esa semana a un escrutinio detallado, surgieron comportamientos bizarros que, al ensamblarse, hielan los huesos de cualquier biógrafo. Forman una advertencia silenciosa. Analicemos el primer incidente. Sin tener presiones médicas o motivos aparentes, giró instrucciones estrictas para entregar un majestuoso retrato fotográfico suyo a un periódico de circulación masiva para la posteridad. Un joven vigoroso no planea su archivo póstumo al inicio de sus 20 años. Esas prevenciones macabras surgen únicamente cuando el alma capta vibraciones de una inminente partida. No era una simple fotografía publicitaria. Ella seleccionó la expresión facial con la que el pueblo debería venerar su memoria. Confiesa con total sinceridad. A tu corta edad dejarías listo un testamento visual previendo una tragedia repentina. Yo ciertamente no. Déjame tu reflexión al respecto. Retén el incidente de la fotografía porque la lista continúa. Ese mismo periodo acudió a entregar una fuerte ofrenda monetaria a una sede religiosa. Un simple acto de bondad, pensarás. Sin embargo, al cruzarlo con la elección de su retrato fúnebre, el panorama se transforma en alguien cerrando cuentas terrenales, partiendo silenciosamente. Hasta aquí podemos justificarlo. Pero el tercer episodio quebrará tus nervios. Horas antes del desplome, acudió a la estación radiodifusora y retomó su viejo oficio musical. Teniendo acceso a baladas románticas o sones festivos, el repertorio definitivo que la veracruzana interpretó para su adorado público llevaba por título Que Dios me perdone. Exigió disculpas divinas teniendo las maletas listas. ¿Por qué pedirle perdón al cielo como despedida a la nación entera? 3 ejecuciones distintas, apuntando macabramente hacia una inminente despedida. Las probabilidades de ejecutar dichas acciones aleatoriamente lucen escasas. Adicionalmente, circuló con fervor mediático la supuesta profecía esotérica anunciando su corta longevidad. Muchos categorizan estas afirmaciones místicas como falsos mecanismos de defensa psicológica elaborados por fanáticos devastados. Sin importar su falsedad o precisión histórica, la perpetuidad de este oscuro relato evidencia el enorme impacto traumático que este adiós fulminante provocó en la psique del espectador nacional. Es una leyenda trágica e imborrable. Ahora te transfiero la compleja interrogante. Manejamos un par de interpretaciones encontradas. Primero, que la intuición espiritual previó el impacto. Segundo, que nuestro cerebro humano enlaza fragmentos cotidianos
para otorgarle un dramatismo poético a un suceso irracional y azaroso que truncó el florecimiento artístico de una muchacha. ¿Apoyas la clarividencia o la manipulación de coincidencias? Sumérgete a debatir apasionadamente en los renglones inferiores. Necesito leer tus argumentos. Contamos con los 3 presagios iniciales, pero carecemos de la maniobra definitiva que dictó sentencia final. Analicemos la polémica logística del funesto embarque aeronáutico. Nadie logró esclarecer completamente cómo adquirió aquellos boletos letales. Las versiones chocan. La única certeza indiscutible radica en que aquel lugar comercial pertenecía a otras personas. Además, no se transportaba en solitario. La resguardaba pacíficamente su adorado progenitor, don Francisco. Este factor agudiza la desgarradora desgracia, pues no pereció una diva caprichosa vagando aislada por el firmamento. Sucumbió una hija amorosa, pereciendo exactamente junto a su protector en la mismísima fracción de segundo. Súbitamente, el itinerario semanal de la vocalista mutó en un ritual macabro de clausura terrenal. El territorio azteca quedó petrificado ante las planas periodísticas. La prodigiosa adolescente del micrófono expiró emitiendo alertas simbólicas que el mundo intelectual decodificó vergonzosamente a destiempo. Para calibrar su trascendencia afectiva, basta examinar la reacción del gran Pedro Infante. Ignorando su estatus de semidios mediático, se equipó como brigadista y escaló la hostil geografía del enorme volcán Popocatépetl. Entre nevadas y peñascos halló los hierros retorcidos, soltando un grito desconsolado, lamentando el fallecimiento de la chorreada. Ciertas palabras adquieren un peso brutal al convertirse en oráculos. Los cadáveres descendieron trágicamente del cerro lomo a lomo. Semejante hazaña de alpinismo de rescate por un simple colega laboral denota una fusión espiritual fortísima que escapa de las simples y burdas etiquetas de farándula. Te deposito este ardiente misterio sentimental para discutirlo comunitariamente. Te aporto un contexto adicional e indudable. La fotografía luctuosa disimuló los brutales daños de su rostro tras la colisión. Las capillas sindicales actorales colapsaron ante las oleadas ciudadanas sollozando, desconsoladas por la figura campechana que consideraban un familiar cercano. La placa fotográfica suprema exhibe a la máxima estrella del país, acarreando el féretro con el semblante desfigurado de angustia. Esto confirma su grandeza popular. No la idealizan por ínfulas de grandeza, la lloraban por auténtica. Entre el sepelio abarrotado floreció un juramento que en 8 calendarios estremecería los cimientos de la época de oro cinematográfica, vinculando la tragedia con Marga López y los siniestros designios del implacable destino cruel. Cualquier veredicto es debatible. Revela tu postura, retornando a la anécdota sobrenatural de 1947 con las lecturas gitanas predictivas. El primer mandato tenebroso se materializó destrozando a Blanca Estela. Mientras sepultaban a su compañera, Pedro le aseguró al afamado realizador Ismael Rodríguez que el siniestro aéreo lo devoraría a él como siguiente víctima. En abril del año 57, el protagonista sinaloense tripuló un vehículo volador que colapsó ruidosamente en Mérida, cumpliendo al milímetro sus palabras vertidas en el Camposanto y consumando el par de predicciones lúgubres que la enigmática hechicera dictó en las palmas de ambos. Ídolos de la pantalla de plata mexicana. ¿Y qué ocurrió con el tercer involucrado? El argumentista Rogelio desarrolló una fobia aeronáutica incontrolable. Desperdició días enteros viajando por terracería, huyendo aterrorizado de aquel augurio soltado durante una grabación. Por evadir el cielo, pereció naturalmente postrado en sus aposentos. Porticestes en dictaminarlo como azares matemáticos considerando los pésimos aparatos voladores antiguos,
o ratificas la efectividad de las oscuras revelaciones místicas leídas sobre los pliegues dérmicos para alertar la fragilidad existencial y maquillar una desgracia espantosa y terriblemente evitable. Ambas facciones despliegan defensas lógicas contundentes, forjando la controversia ideal e irresoluble de las plataformas digitales. Exprésate educadamente allá abajo, defendiendo tu flanco analítico. Si esta odisea biográfica golpeó tus fibras, suscríbete velozmente. Estas damas del celuloide clásico mexicano exigen reconstrucciones gloriosas individuales alejadas de la sombra opresora del machismo hollywoodense. Culminamos analizando su inigualable herramienta sonora. Cuando la materia corpórea de la celebridad descansaba bajo tierra, las radiodifusoras perpetuaron incansablemente sus magistrales boleros románticos. El pueblo sintonizaba a su timbre cristalino con lágrimas ahogadas, experimentando la macabra contradicción de percibir la vigente mientras yacía sepultada. El bucle cósmico completó su rotación, conquistó los corazones infantiles como una garganta enigmática sin rostro, y abandonó la existencia terrenal mutando nuevamente en un espectro musical omnipresente que sobrevivió a los aplausos superficiales. La precursora de la radiofonía se desvaneció cantando, enquistada permanentemente en los conductos auditivos de una población melancólica. Comprimió hazañas majestuosas en una fracción cronológica reducida, evidenciando el agotamiento acelerado. Ejecutó su mudanza urbana, saboreó triunfos mediáticos, arrebató premios prestigiosos y sucumbió precipitadamente, como si algún ente oscuro acelerara las manecillas de su reloj existencial, obligándola a consumir vorazmente su resplandeciente vitalidad juvenil. Su trayectoria se sintetiza en la inmediata arrolladora. 75 calendarios posteriores. Continuamos diseccionando su impacto social. Eres libre de otorgar el dictamen final interpretando el desenlace místico aquí. Previo a culminar, si esta leyenda dolió, acompáñame próximamente. Inspeccionaremos la vida oculta de una insigne compositora nacional, cuyas melodías memorizamos globalmente, pero condenando su identidad y sacrificios al olvido total. Ya sabes qué coordenadas presionar para enterarte de esta sombría verdad. Reconociendo que estas anécdotas reflejan nuestros propios traumas existenciales, contesta algo íntimo. ¿Qué composición musical detona instantáneamente el recuerdo nítido de un pariente o confidente extinto teletransportándote sensorialmente al comedor hogareño? Redacta tu vivencia, reviso personalmente todos y cada uno de los mensajes emitidos por esta fiel audiencia. Finalizo anclando tu mente en aquel estudio radiofónico nocturno. Contempla mentalmente a esa brillante celebridad sana a sus 23 añitos frente al pedestal metálico exigiendo absolución divina, entonando compases dolorosos sin garantías del mañana. Ella personifica a Blanca Estela Pavón, no los fierros retorcidos del aeroplano. Inscríbete en este archivo, valorando los talentos femeninos genuinos, sin mutilaciones históricas morbosas. Hasta pronto, comunidad.